Bienvenidos a un nuevo Asociamed. Asóciame a tu forma de trabajar, a tu forma de relacionar, a tu forma de memorizar y a tu forma de comprender y a tu forma de jerarquizar cosas que son importantes para tener un mayor conocimiento de la medicina, como decimos siempre. Pues continuamos con la trama clínica, esa trama clínica que nos está llevando en este trayecto por toda la medicina, y seguimos con algo que se sale un poco de la medicina clínica y que se va a la parte de la epidemiología. Una prueba es 90% sensible y específica. Se aplica a una población con una probabilidad preprueba de tener enfermedad del 20%. Si un paciente da resultado negativo en la prueba, ¿qué probabilidad tiene de estar enfermo? Bien, lo que os planteáis ahora es que tenéis que hacer cálculos, que tenéis que hacer una tabla de contingencia y tenéis que calcular lo que me están preguntando. Voy a intentar demostraros que no siempre es así, aunque os recomiendo hacerlo, por supuesto, pero que podáis tener también un criterio para poder ayudaros cuando los números no sean suficientes o cuando no seas capaz de poder encontrar la respuesta correcta. ¿Por qué parámetro de la prueba me están preguntando en esta situación? La clave la da la frase última que empieza por la palabra sí. Si un paciente da resultado negativo en la prueba, una vez que yo sé que el paciente ha dado resultado negativo o positivo en la prueba, ya solo me vale un parámetro de la prueba y son los valores predictivos. Si un paciente ha dado resultado negativo en la prueba, ya me estoy refiriendo al conjunto, al saco en donde meto a todos los resultados negativos de la prueba. Por lo tanto, interpretar qué probabilidad hay de que sea cierto o sea falso, eso sea el parámetro de la prueba que nos dice cuál es el valor predictivo negativo. Si el paciente hubiera dado resultado positivo, me voy al valor predictivo positivo. Igualmente, si me dicen, si un sujeto está enfermo, ¿qué probabilidad tiene de dar positivo? Ya se están refiriendo al saco de los sujetos que son enfermos o al saco en el caso contrario de los sujetos que son sanos. Entonces, aquí me están diciendo, si un paciente da resultado negativo en la prueba, ¿qué probabilidad hay de que esté sano? Ese sería el valor predictivo negativo. ¿Qué probabilidad hay de que esté enfermo? Que es lo que me preguntan, sería 1 menos el valor predictivo negativo, el complementario del valor predictivo negativo. Hasta aquí supongo que me habéis seguido todos. Y ahora yo calcularía el valor predictivo negativo y calcularía su valor complementario, 1 menos valor predictivo negativo. Pero sin saber esto, ¿cuál de las siguientes respuestas pondría yo sin hacer ningún cálculo? Pues bien, yo sé que si la enfermedad tiene una prevalencia del 20%, que es una prevalencia que no es baja, pero es lo suficientemente baja como para aplicarle estos parámetros de la prueba, yo sé que al ser la prevalencia relativamente baja, el valor predictivo positivo va a ser bajo y el valor predictivo negativo va a ser alto. Yo sé, por lo tanto, que el valor predictivo negativo será alto. Y si el valor predictivo negativo es alto, ¿cómo será su complementario? 1 menos el valor predictivo negativo, pues será un valor bajo. Y miro simplemente las respuestas que hay, una del 90 y tantos %, otra sería superior, por cierto, salen dos repetidas, pero eso igual porque la respuesta correcta no es esa. Son superiores al 50% y solo hay una con un valor bajo, 2 de 74. Esa sería la respuesta correcta, simplemente por saber que los valores predictivos se relacionan con la probabilidad preprueba, con la prevalencia de la enfermedad. A baja prevalencia, valor predictivo negativo muy alto, luego ante un sujeto con resultado negativo hay muchas probabilidades de que esté sano, que serían 72 partido por 74. Sin embargo, 2 partido por 74 son las probabilidades de estar enfermo, de que ese resultado negativo sea falso. ¿Sí? Bueno, sí. Si queréis, podéis hacer el cálculo vosotros mismos y podéis comprobar que efectivamente yo aplico esta prueba y digo, si la prevalencia es del 20%, voy a poner 20 enfermos y 80 sanos. De esos 80 sanos, sabiendo que la especificidad de la prueba es del 90%, pues yo sé que de los 80 sanos va a haber efectivamente 72 que son los que van a dar resultado verdadero negativo, ¿vale? 72 verdaderos negativos. Y luego me salen también, haciendo el cálculo correspondiente, que el 10% de los enfermos dan resultado negativo, falso negativo. O sea que serían, de 20 enfermos serían 2. 2 resultados falsos negativos, 72 resultados verdaderos negativos, que es lo que hace que de 74 resultados haya solo 2 que son falsos. Bueno,
haciendo el cálculo os sale también, pero os doy esa pista para que sepáis que los valores de predicción me pueden dar muchas pistas para poder responder la pregunta, incluso sin cálculo. Os recomiendo no hagan esto en su casa, que se suele decir, os recomiendo calcular, ¿vale? No fliparnos mucho y por eso pues no saber responder algo que nos pregunten o equivocarnos en alguna situación concreta. Bien, vamos a un caso clínico. Se trata de un paciente de 19 años que lleva algún tiempo teniendo problemas menstruales, episodios de amenorrea y que presenta frecuentemente episodios de contracturas dolorosas en manos y pies. Hipogonadismo, de la causa que sea, y las contracturas dolorosas me hacen pensar como en tetania. Vamos a ver si todo cuadra con eso. Sufre aftas bucales con frecuencia, así como lesiones ungueales dolorosas y en ocasiones lesiones descamativas y pruriginosas en las ingles. Lesiones descamativas pruriginosas en las ingles me suena a intértrigo y me suena con la otra manifestación en las aftas bucales y la onicopatía, me suena a una posible cándida y sería en este caso una candidiasis mucocutánea crónica. En el laboratorio destaca un calcio sérico de 7,3, hipocalcemia y una hiperfosforemia de 5,3. Se quejaba también de molestias de espalda, por lo que se hizo la radiografía, que se muestra qué sospecha diagnóstica tengo y qué más pruebas pediría y qué otra enfermedad puedo desarrollar más probablemente en los próximos años. Bien, con las manifestaciones que tenemos aquí, hipogonadismo, una presunta candidiasis mucocutánea crónica y también tengo la posibilidad de un hipoparatiroidismo y eso ya empieza a sonarme a un síndrome pluriglandular inmune tipo 1, que pudiera ser la explicación. Entonces me hablan, ¿qué más pruebas pediría? Pues pediría anticuerpos frente a las distintas glándulas, por ejemplo, anticuerpos pediría frente a la suprarrenal también porque tiene probabilidad de desarrollar una enfermedad de Addison también, que es la que se suele asociar con este trastorno. Y si veo esta radiografía es algo curioso. El signo de la vértebra dentro de la vértebra que se ha descrito en el hipoparatiroidismo, yo le llamo el signo de la matriusca, que es pues como los muñecos esos que se encajan unos dentro de otros y que vas abriendo y van saliendo muñecos pequeños, pues esto sería más o menos igual, una vértebra dentro de otra, signo de hipoparatiroidismo. Bien, en el signo pluriglandular inmune tipo 1, esa asociación con hipoparatiroidismo y con hipogonadismo y con candidiasis mucocutánea crónica. Y recordad que en el signo de pluriglandular inmune tipo 2, las endocrinopatías más frecuentes que hay son el Addison y la tiroiditis autoinmune, pero que se puede asociar también con muchos otros procesos autoinmunes, como puede ser la diabetes mellitus, como puede ser la miastenia grave, como puede ser, por ejemplo, la celiaquía o la anemia perniciosa, entre otras, cuadros producidos por autoanticuerpos. El corazón partido. Vamos a hablar del corazón partido, vamos a hablar de trastornos cardiológicos y de cardiopatías, de procesos cardíacos que se relacionan con alguna de estas causas que hemos puesto ahí. Empezamos por arriba, si tras tratar un cáncer de mama hay una miocardiopatía, seguramente sea una miocardiopatía dilatada y tenga que ver con una disminución de la fracción de eyección ventricular izquierda y tenga que ver con el tratamiento, seguramente. Entonces, pensaríamos en las antraciclinas o en el trastuzumab si la mujer tiene un ER2 positivo. ¿Qué tenemos que saber sobre esta cardiopatía? Bueno, pues que un cuadro de fallo sistólico como cualquier otro en el que al haber el fallo sistólico y producirse la compensación por la ley de Frank-Starling, pues el corazón se va dilatando progresivamente, va adelgazando su pared y la cavidad va siendo cada vez más grande. Eso hace que a la larga ese proceso termine siendo un proceso que soporta muy mal la poscarga, como recordaréis por la ley de Laplace. En un paciente con espondilitis, ¿qué se puede afectar en el corazón? En un paciente con espondilitis anquilosante, pues lo más característicamente asociada es la insuficiencia aórtica por la dilatación de la raíz aórtica. Eso sería lo que pensaría en este caso. Insuficiencia aórtica con su S2 débil, con su gran aumento de la presión diferencial, con su posibilidad de soplo de Austin Flint también. El soplo es fundamentalmente diastólico, aórtico, de regurgitación y con el pulso saltón, rápido, Zeller, que ya conocéis todos. Incluso la probabilidad de la danza carotidia o del balanceo incluso de la cabeza con los latidos cardíacos por ese gran aumento de la presión diferencial. ¿Qué causa puede hacer que la celiaquía tenga no una televisión? Lo que pone ahí es una taquicardia ventricular. En los pacientes con celiaquía, ¿por qué puede haber taquicardia ventricular? Te dejo pensarlo 5 nanosegundos. Efectivamente,
La taquicardia ventricular se puede producir como complicación de un síndrome de QT largo o de una alteración de QT largo. Dentro de ella cabe una posible torsada de Points y eso puede producirse por la hipocalcemia que pueden tener las personas con celiaquía. Más que sea algo muy frecuente, lo cuento como una asociación para que vaya viendo manifestaciones clínicas que se pueden producir, por ejemplo, en la celiaquía, en donde hay afectación sobre todo de los tramos más proximales del intestino, y una de las manifestaciones primeras, aparte de la esteatorrea, es la anemia ferropénica y el déficit de vitamina D, con hipocalcemia y con hipofosforemia. Bien. Soplo en maquinaria, soplo continuo, sistodiastólico, soplo de Gibson, que se llama también, se da en los niños que tienen el ductus persistente, esa comunicación entre el callado de la aorta, cuando han salido ya los troncos supraórticos, y la bifurcación de las arterias pulmonares. Es un cuadro del que ya hemos hablado en este Asociamed y que sabemos, perdón, que si sobre él se desarrolla un Eisenmenger, pues puede haber una inversión del cortocircuito, lo que haga que la sangre que va a los miembros inferiores esté con menos saturación de la hemoglobina con el oxígeno y por lo tanto haya una cianosis en las piernas. Soplo sistólico y pulso Biferiens, me he colado. Soplo sistólico y pulso Biferiens, pienso en soplo sistólico, puede haber muchísimas causas de la eyección aórtica, por ejemplo, si no son de regurgitación mitral. Pero ese soplo, cuando lleva el pulso Biferiens, me hace pensar en que se trata de una miocardiopatía hipertrófica. Ese pulso Biferiens consiste en que en la mesosístole el paso de sangre está siendo tan rápido que hace que vibre la valva anterior de la mitral y se pueda interrumpir la eyección de sangre. Por eso es bastante característico de la miocardiopatía hipertrófica, que es una miocardiopatía en la que sabéis también que el soplo disminuye al aumentar tanto la precarga como la poscarga, o dicho al revés, el soplo aumenta cuando reducimos tanto la precarga como la poscarga, al revés que pasa en la mayoría del resto de las valvulopatías o de los trastornos valvulares. Si el paciente tiene una tensión arterial mucho mayor en los brazos que en las piernas y tiene pulsos mucho más llenos en los brazos que en las piernas, significa que hay algo que obstruye la aorta una vez que ya han salido los vasos que van a llevar sangre a los brazos, o sea, los troncos supraórticos. ¿Eso cuando sucede? En una coartación aórtica, la aorta está con esa estrechez, esa estenosis, después de la salida de los troncos supraórticos, a los troncos supraórticos llega sangre con una gran presión y con pulsos llenos, y sin embargo a las piernas llega menos presión y los pulsos son más débiles. Pulso paradójico. Cualquier fallo cardíaco derecho potente, cualquier fallo cardíaco derecho importante puede tener un pulso paradójico, pero se describe como mucho más característico de los pacientes que tienen un taponamiento cardíaco, un gran aumento de la presión pericárdica que hace que sea muy difícil que se verifique la diástole, el llenado del corazón en conjunto, y claro, si no se llena el corazón derecho, que es el primer paso donde entra la sangre en el corazón, si no se llena el corazón derecho, pues evidentemente tampoco se llena el corazón izquierdo después. ¿Eso que conlleva? Un gran aumento de la presión venosa yugular y una reducción del gasto cardíaco con hipotensión arterial. El pulso paradójico, ¿qué traduce? Pues no es paradójico, es un aumento, una exageración de un fenómeno fisiológico. Todos tenemos una cierta reducción del gasto cardíaco izquierdo, de la presión arterial durante la inspiración, porque el corazón derecho aprieta al corazón izquierdo, pero cuando hay un compromiso que hace que el corazón derecho no se pueda expandir hacia afuera, aprieta más todavía y hay una mayor reducción de ese gasto cardíaco izquierdo durante la inspiración. Taponamiento cardíaco. Y exantema y síndrome coronario agudo en un niño. Eso es raro que un niño tenga un síndrome coronario agudo, pues uno de los cuadros en los que tenemos que pensar en una vasculitis, concretamente en la de Kawasaki, que es la que me están preguntando aquí, que ya recuerdo que se le dan gamma-globulinas intravenosas como tratamiento en estos casos. Y sino de Kussmaul, ese aumento de la presión venosa yugular durante la inspiración, traduce que cuando llega mucha más sangre al tórax durante la inspiración, el corazón no es capaz de dilatarse para acoger tanta sangre. ¿Por qué? Porque tiene una coraza de calcio que le está constriñendo por fuera, y eso sucede sobre todo en la pericarditis constrictiva. Puede pasar también en otros fallos derechos, igual que hemos dicho antes, con el pulso paradójico, con el taponamiento cardíaco. Bien, este paciente tiene 55 años, es fumador, diabético, hipercolesterolémico, tiene sobrepeso y practica el dominó como único deporte.
si se puede decir deporte. Ayer llegó a urgencias con dolor precordial intenso de 2 horas de duración, su tensión arterial de 130-80, la frecuencia cardíaca no la digo porque ya la veis en el electrocardiograma que vendrá, y hay unos cuantos personajes de House tradicional, yo soy muy tradicional, entonces os pongo de las primeras temporadas cuál acierta y cuál no. Bueno, el paciente viene con un cuadro de dolor típico, tiene factores de riesgo, tiene toda la pinta de que coincidirá y que efectivamente vamos a ver que el paciente tiene un síndrome coronario agudo. Veis que toda la cara anterior y anterolateral la tiene con elevación convexa, el segmento ST, esa elevación también la vemos en 1 y en AVL y en prácticamente toda la cara anterior. Entonces, con esto, ¿en qué pensamos? El paciente tiene una frecuencia cardíaca que si veo los cuadritos que se separa cada electro y lo divido, pues estará en 100 aproximadamente, por ahí, un poco menos de 100. Bien, ¿cuál de estos acierta y cuál no? Vamos a ver la frase que dicen y vamos a ver por qué sí o por qué no. Tiene una escasez y hay que revascularizarlo. Sí, clave, una escasez, un síndrome coronario con elevación del segmento ST. Nuestra obsesión es que ese vaso que está obstruido se quede libre. Normalmente y casi siempre, y nuestro principal fin es hacerlo mediante una angioplastia, una dilatación y una colocación de un stent. Si el paciente por cualquier circunstancia no está en condiciones de que se le pueda hacer eso, porque no está cerca de un centro en donde se pueda hacer y vamos a tardar mucho en hacérselo, suelen situar en esas 2 horas, luego hay criterios concretos de qué se hace en situación D, pero normalmente se suele situar como en esas 2 horas, se le hace fibrinolisis. Mientras tanto, si lo van a revascularizar dentro de media hora, pues no se le hace fibrinolisis. ¿La fibrinolisis será preferible? No, ya hemos dicho que es la dilatación. Ahora mismo no se pueden dar betabloqueantes, pues si el paciente tiene fallo cardíaco, tiene un edema pulmonar agudo, no le damos betabloqueantes. Si el paciente no tiene edema pulmonar, no tiene un fallo cardíaco agudo, no está descompensado, pues entonces sí podemos darle betabloqueantes, porque sabemos que reducen el área de necrosis. Hay que preguntarle si ha tomado Viagra. Si nos planteamos ponerle nitroglicerina, por ejemplo, que ya no se pone siempre, se pone en cierta situación, sobre todo cuando el paciente esté con la tensión un poco más alta, entonces sí, habrá que preguntarle si ha tomado sildenafilo o alguna pastilla parecida. Le daremos atorvastatina, aspirina y un IECA. Y la aspirina no solo aspirina, sino que le daremos también prasugrel o ticagrelor, porque le hacemos una doble antiagregación, aparte de que le vamos a dar una heparina de bajo peso molecular también. Si le vamos a hacer endoprótesis, ¿no necesita heparina? Pues claro que necesita heparina, esa es falsa, por eso ponemos ahí que no. Y el prasugrel es más eficaz que el clopi, pero es más peligroso, da más riesgo hemorrágico, tanto el prasugrel como el ticagrelor, pero los usamos más porque tienen mayor eficacia. Seguimos con la trama clínica. Paciente con insuficiencia cardíaca, en la eco la fracción de eyección del 60%, o sea que no tiene un fallo sistólico. Si tiene un fallo, que dicen que tiene insuficiencia cardíaca, es una insuficiencia cardíaca con FEBI conservada, lo que llamamos siempre un fallo diastólico. Además presenta macroglosia, hepatosplenomegalia y dolores nocturnos en muñecas, túnel carpiano. ¿Qué enfermedad sistémica sospecha? Amiloidosis. La amiloidosis ya la vais conociendo bastante en este Asociamed y pues tenemos que, por ejemplo, una amiloidosis cardíaca pues puede ser producida por transtiretrina, es una de las posibilidades que tiene, y con antecedentes familiares muchas veces y con alteración neuropática también. La amiloidosis primaria, la de cadenas ligeras, se ve en la amiloidosis primaria como tal y en el mieloma múltiple. En la insuficiencia renal, por ejemplo, hay amiloidosis por beta-2 microglobulina. En el cáncer medular tiroideo hay amiloidosis de calcitonina, etcétera, etcétera, etcétera. La clínica creo que ya la hemos repasado sobradamente en este mismo Asociamed, en otros Asociamed, o sea que os remito a ello. Bien, a este paciente le hemos pedido que mire hacia ambos lados y lo que vemos en los ojos del paciente es esto. Cuando el paciente quiere mirar hacia su derecha, ve doble, porque un ojo enfoca hacia la derecha y el otro sigue fijo en el centro. Pero cuando el paciente quiere mirar hacia la izquierda, sí consigue ver bien, no ve doble, porque ambos ojos se desvían de forma conjugada hacia la izquierda. Entonces pensamos, y viene señalado en la flecha de la prueba de imagen que se le ha hecho a este paciente, que ¿qué tiene este paciente? Pues evidentemente si el problema lo tiene cuando mira hacia la derecha y el ojo que no funciona
es el ojo derecho, el que no consigue mirar hacia la derecha, pues tiene una parálisis del sexto par craneal derecho, ¿vale? Que es lo que sospechamos en este paciente, sospechamos no, lo que comprobamos en este paciente es que tiene una parálisis del sexto par craneal derecho. Causa, pueden ser muchas, puede ser traumática, puede ser isquémica, pueden ser romboencefalitis en un paciente con meningitis, etc. Ya sabéis que el par craneal que se afecta más, el par craneal oculomotor, que se afecta más en los traumatismos, es el cuarto par craneal, que es el más largo y que tiene además una salida en la parte alta, en el mesencéfalo, una salida por la parte posterior, pero cruzada, a diferencia de otros pares craneales que desde su núcleo van hacia el mismo lado. En la parálisis del cuarto par craneal, os la recuerdo porque es un poco menos conocida, el ojo se desvía hacia arriba, hay una diplopia vertical y el paciente tiene diplopia sobre todo cuando quiere mirar hacia abajo y hacia adentro, que es el movimiento fundamental del que se encarga el cuarto par craneal. Os recuerdo también que las parálisis del tercer par craneal, las que sean isquémicas, vasculares como en la diabetes, no tienen por qué tener midriasis y sin embargo en las compresivas sí puede haber midriasis. Algunos datos que nos sirven pues, para localizar cosas relacionadas con estas oftalmoplegias, con estas diplopias. Bien, un repaso rápidamente de anemias hemolíticas, con datos que pueden ser característicos de cada uno de ellos. Os presento aquí 8 anemias hemolíticas y tenéis que relacionarme estos 8 datos con cuál de ellas se corresponde. Bien, ¿con cuál se corresponderían las células mordidas? Las células mordidas son esas en las que la hemoglobina precipita formando los cuerpos de Heinz, se queda en la periferia, se forma eso que se llama excentrocitos y puede incluso romperse esa parte periférica y se aparecen esas células mordidas. Eso es típico del déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. El infarto óseo es típico, los infartos es típico en la hemólisis que puedan conllevar algún componente microvascular de obstrucción, isquemia y tal, y la típica es, como ya sabéis, la drepanocitosis. El déficit de CD55 y CD59 son las características de la hemoglobinuria paroxística nocturna, que ya sabéis que se diagnostica por citometría de flujo, viendo que faltan estos marcadores. Hepatopatía y Parkinson me hablan de un Wilson, y el Wilson efectivamente puede llevar también hemólisis. Trombopenia con esquistocitos, directamente me voy a ir hacia la que me hable algo de anemia microangiopática, como el síndrome hemolítico urémico o la púrpura trombótica trombocitopénica, con esquistocitos. El CUMS positivo es la prueba que hago fundamentalmente en las hemólisis inmunes, que es lo primero en lo que tengo que pensar en un adulto con hemólisis, si no hay otro factor claro que me haga pensar en una causa concreta. Los diagnósticos con el punteo basófilo me habla de una talasemia, alteración de la síntesis de las cadenas de la hemoglobina, ya sea hemoglobina alfa o hemoglobina beta, ¿vale? Y la fragilidad osmótica, el hematíe que cuando lo incubas en un medio hipotónico pues se rompe porque le entra agua y se destruye, eso significa que su forma es baloniforme, un esferocito, es típico de la esferocitosis, autohemólisis que se corrige con glucosa.